Bueno gente, hoy tenemos ya por fin el vídeo que me habéis pedido tantísimo y que tantas ganas tenéis de ver desde que subí un vídeo de cómo adaptar un Torrosa a Carrera 44, que lo iba a subir, pero al final se torcieron un poco las cosas y cambié de proyecto y pues no lo monté al final y ni lo hice, así que dejad de preguntarme por eso porque me preguntáis cada 2x3 y no tengo ese cilindro ya y no vamos a hacer la adaptación de Torrosa a Carrera 44. A lo mejor la hago en un futuro, pero ahora mismo pues no. Así que ahora lo que vamos a hacer es la del cilindro Metrakit ProRace XL que tenemos aquí, que es el que ya está adaptado a Carrera 44, pero voy a explicar más o menos cómo se hizo y más o menos para que tengáis una idea y recordaros de que yo no soy ningún experto en el tema y hay cosas que a lo mejor me puedo dejar, hay cosas que a lo mejor no son así o a lo mejor hay gente que me dirá que eso no es así o que tal y que cual. Yo voy a enseñar lo que yo sé, la información que yo recogí y pues ya, que esté bien o que esté mal ya depende a lo mejor de cada uno, porque a lo mejor hay cosas que yo hago mal, cosas que hago bien y por eso digo que no me lo toméis mucho en cuenta a lo mejor, porque ya os digo que no soy ningún experto en el tema y a lo mejor cualquiera que lo haya hecho más de una vez me va a decir, hostia, pues eso así no se hace, eso se hace de tal forma y de tal forma, así que estoy abierto a que me lo dejéis en los comentarios. Y bueno, antes de seguir quería comentar un par de cosillas que se me pasaron en el vídeo, las estoy viendo ahora al editarlo, y es que se me olvidó comentar que esta adaptación la voy a dividir en varias partes o varios procesos, por así decirlo. Primero vamos a empezar por medir y ajustar la distribución, que ahora explicaremos todo lo que es y demás. Después sería el paso de tomar medidas para hacer cálculos de la culata y ya pues después todos los demás ajustes que le queramos hacer al cilindro y demás. Pero en principio vamos a dividirlo en esas partes. Primero va la distribución, luego pasamos a la culata y poco más. También seguramente iré parando el vídeo en algunos momentos en el que yo vea que a lo mejor se me ha pasado alguna cosilla y la iré comentando aquí desde fuera. Recordad que esto es algo muy complejo y que por eso en el vídeo se me van olvidando cosillas o hay cosas que no me centro tanto, cosas que no explico como debería, pero es que este proceso es un proceso que es muy complejo, tiene demasiadas cosas y por lo menos para mí es muy complicado de explicar porque muchas veces en mi cabeza tengo todo como a lo mejor es y demás, pero a la hora de explicarlo es muy complicado. Así que bueno, vamos a seguir con el vídeo. En un principio tenemos aquí en toda la mesa todos los útiles que vamos a usar más o menos para adaptarlo. A lo mejor me falta alguno, pero más o menos lo que yo tengo es esto. Tenemos un calibre que nos vamos a usar para medir ya distintas cosas. Esta especie de reloj, que muchos me preguntáis que esto para qué sirve, pues esto se trata de un goniómetro, que esto lo que hace es, colocado en el cigüeñal, no podemos medir la distribución o los grados en los que permanece a lo mejor abierta cada lumbrera de admisión o de escape. ¿Esto qué quiere decir? Ya nos meteríamos un poco en mecánica, en teoría, más que nada, porque yo no me voy a meter mucho en el tema, pero simplemente lo voy a explicar un poco por encima, de que, por ejemplo, un motor 2 tiempos, el diagrama de distribución que tiene, lo hace en una vuelta en vez de en 2 vueltas, como sucedería en un motor de 4 tiempos. ¿Qué pasa? Que en esa misma vuelta hay a lo mejor un tiempo o un margen de grado en el que a lo mejor la lumbrera de admisión está abierta y vuelve a cerrarse. Pues bueno, esto lo que quiere decir que en ese tiempo es lo que, dependiendo del tiempo ese, va a decidir cuánta potencia tenga nuestro cilindro y demás. Básicamente, dependiendo de la configuración que tengamos de grado de admisión y de escape, que estas tienen que ir en un margen una con la otra, el cilindro se comportará de una forma o de otra. Por ejemplo, si tenemos más grados de escape que de admisión, el cilindro va a funcionar mejor en altos, pero a lo mejor va a tardar más en subir de vuelta. Luego, si tenemos más grados de admisión y menos de escape, el cilindro va a tener mucha fuerza, va a tener mucho par, pero no va a tener altos. Así que tenemos que ir en unos márgenes entre esos dos valores para buscar la configuración que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos que la moto tenga más fuerza, que estire más, ya dependiendo de nuestros gustos y lo que queramos. Muy bien, a lo mejor no me he explicado porque es que esto es muy complejo de explicar y ya entraríamos en teoría pura y dura de mecánica, así que para eso ya hay muchos más vídeos mejores explicados y demás. Así que aquí lo que vamos a explicar ahora mismo es cómo se adapta y poco más. Así que bueno, tengo una libretita por aquí con un boli para ir apuntando cositas porque vamos a necesitar apuntar muchos datos.
Y pues eso, tenemos aquí dos cilindros. Este es el cilindro Metrakit, que lo tengo ya adaptado. Y este es un cilindro de 49 que, aunque está gripado y el pistón está partido, como lo estáis viendo aquí, para tomar medidas y eso nos va a servir. Y para explicarlo un poquito así por encima, me va a servir de cómo hacerlo. Así que bueno, tenemos aquí varias juntas de alza cilindro, que de diferentes espesores, que en principio no deberíamos usarla. Bueno, a ver, en principio todo el mundo lo que se cree cuando va a adaptar un cilindro de esto es, nada, tú coges una junta de estas de tantos milímetros, la pones, levantas el cilindro y ya está, hasta que no toque la culata. Y realmente no es así, eso es incorrecto todo lo que todo el mundo me dice por ahí, ya que dependiendo del cilindro pues se queda bien o se queda mal. Por ejemplo, he visto gente que lo ha hecho con un ton negro y la distribución se le queda más o menos cuadrada y pues la moto le dice que va muy bien. Pero a lo mejor tú lo haces con un 49, lo haces con un ton rosa, lo haces con un cilindro más que venga más subido de grado, porque el ton negro lo que pasa es que tiene una distribución que es muy baja, por así decirlo, para que tenga más fuerza. ¿Qué pasa? Que tú lo haces con un cilindro que venga más subido de grado y pues seguramente se te queden los grados a lo mejor a más de 200 grados y ese cilindro ya no va a ir bien en la vida. Así que por eso digo que no podemos usar las juntas alza cilindro para todos los cilindros. ¿Qué pasa? Que aparte de la junta alza cilindro, tenemos que variar la relación de compresión, porque si no variamos la relación de compresión, estamos comprimiendo más volumen en un volumen que ya estaba pensado para la carrera de origen. Tú ten en cuenta que en una carrera 44 baja más, por así decirlo, y ¿qué pasa? Que entra más volumen al cilindro, por lo cual lo estamos llenando más y esa cámara de compresión pues no está pensada para que comprimamos ese volumen. ¿Qué pasa? Que puede ser que nos cree autodetonaciones. Así que, pues eso. Una vez explicado un poco por encima todo esto, que ya os digo que es muchísimo más complejo y tiene muchísimas más cosas, que ahora mismo pues si me pongo a explicar me tiraría un montonazo de tiempo, aparte que no lo explicaría bien porque tampoco es que lo tenga muy allá. Así que vamos al lío y vamos a empezar por montar este cilindro y montar el reloj y explicaros cómo mediríamos esta distribución de cada cilindro. Bien, pues ya tenemos el pistón montado. Una recomendación que se me ha olvidado deciros es que lo montéis sin segmentos. Ahora veréis por qué. Así que quitarle los segmentos, se montaría tal cual sin segmentos. Y vamos a montar el cilindro. Vale. ¿Por qué no quiero que montéis los segmentos? Pues por esto. Veis que el pistón pues se ha sobresalido por encima del cilindro, que ha sobresalido, vamos a mirarlo. Ha sobresalido 2 milímetros y pico seguramente. Incluso más. Vale. 3 milímetros ha subido. Así que más o menos así a ojo, sin apretar esto ni nada. Así que ¿por qué quiero que no montéis los segmentos? Porque a lo mejor puede ser un motor que os pille que el segmento sobresalga más de la cuenta y se quede aquí pillado y ahora para quitar el segmento liáis la de Dios. Porque tú imagínate que sube demasiado y el segmento una vez que sale del cilindro hace ¡plá! Y se abre. ¿Qué pasa? Que se quedaría aquí frenado, ya no puedes sacar ni el cilindro ni el pistón. Así que tendrías que sacar el segmento ahí como puedas, a lo mejor arañando todo el cilindro, arañando el pistón, y que sería una que mejor... Vamos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a medir la distribución. Para esto debemos apretar el cilindro para que se quede lo más pegado posible, como si simulando al apriete de la culata, pero para que podamos nosotros ver por el interior. ¿Qué hacemos para esto? Pues montamos, yo pongo aquí separadores o tuercas más grandes para separarlo. Y vamos a meter otro separador. Ahora apretaríamos sus tuerquecitas. Tampoco le doy yo un apriete muy grande, simplemente más o menos para que no se me mueva el cilindro. Pues, vale. Una vez hecho esto, ya tenemos aquí el cilindro como si estuviese más o menos apretado, más o menos, porque tampoco está lo apretado de los cuatro. Y podemos ya mirar perfectamente, por ejemplo, cuánto sube y ya pues podremos medir mejor. El siguiente paso ya sería montar el relojito este que tenemos aquí en el cigüeñal. Ya lo podemos montar en un lado, en otro, y ya eso ya no importa mucho, pero a mí me gusta montarlo siempre en este lado, que es donde mejor medimos. Este reloj lo bueno que tiene, que por ejemplo tiene esta tuerca
detrás que rosca en el cigüeñal y luego esta que la podemos apretar contra el goniómetro. ¿Qué pasa? Que si tenemos que variar alguna cosa para ponerlo a cero o algo, aflojamos solo la de fuera, movemos el reloj a cero y lo volvemos a apretar y se quedaría perfecto. Que este reloj pues me lo hizo mi colega David, el de que tiene la cuenta que se llama DR Destiny Project, XPR. Así que vamos a montarlo. Dejaré su cuenta por ahí, por la descripción seguramente. Vale, más o menos. Pues, vamos a apretar por ahí. Y ahora pues he cogido un cachito de estaño, lo he puesto en un tornillito con una arandelita y lo voy a roscar por aquí más o menos para que me sirvan de medida. No es tampoco muy preciso, pero bueno, por ahora sirve, así que ahí montado. Vamos a apoyar esto aquí y vamos a marcarlo. Bueno, realmente no hace falta marcarlo ahora mismo porque tenemos que buscar primero la posición en el pistón. Bien, ahora hay que tener en cuenta el sentido de giro en el que gira nuestro motor. Este motor se miraría muy fácil porque, por ejemplo, tú podrías engranar una marcha y darle al piñón en el sentido en el que gira la rueda y te diría el sentido en el que gira el cigüeñal, o darle a la pata de arranque y demás. Yo, por ejemplo, ya sé que este motor gira en este sentido, es decir, sentido antihorario. ¿Qué pasa? Que ya una vez moviendo yo este lado, pues ya sé, por ejemplo, que deberá girar así, hacia ese sentido. Bien, ahora, sin dejar de girar hacia ese sentido, tenemos que esperar a que el cilindro esté, el pistón, en la carrera descendente y empiece a abrir. No sé si se verá bien. Y ahora veis que ahora ha abierto la lumbrera de escape para medir, por ejemplo, grados de escape. Voy a subir un poquito, vamos a seguir bajando y vamos a ver cuando empieza a abrir. Ahí sería donde empezaría a abrir realmente. Ahí ya está abierto un cachito porque este cilindro tiene ahí un daño hecho, pero su medida de origen debería ser donde lo acabo de poner yo. Si queréis podemos marcarlo con un boli, ya eso ya depende de gusto. Ahí lo marcaríamos, porque si por ejemplo quisiera variar la distribución, pues lo marcamos y ya está. Ahora vamos a poner el reloj a cero, como dije antes, aflojando esto. Ponemos el reloj ahí a cero más o menos y seguimos bajando hacia el mismo sentido, no nos olvidemos, y vemos que el pistón sigue bajando, cambia de sentido, empieza a subir y tenemos que parar justo cuando pare, bueno, justo cuando ya cierre la lumbrera. Ahí. Vale, estamos viendo que ahora mismo nos ha dado 180 grados de escape. Tendríamos 180 grados de escape, que para un cilindro de origen ahora mismo estaría bien. Contemos que no lleva juntas ninguna. Pero ¿qué pasa? Que ahora nos tocaría en la culata si quisiéramos montarlo así tal cual. Si pusiéramos así más o menos la culata encima y la apretásemos, el cilindro nos pegaría y se nos quedaría frenado porque sobresale por encima. Aún así yo creo que incluso podríamos variarlo a 185. Vamos a medir ahora lo que es los grados de admisión. Vale, ahí empieza a abrir. Vamos a marcar el reloj a 0. Vale. Y vamos a bajar y a subir de nuevo. Ahí se quedaría montado. Y vemos que se nos ha quedado en 140. ¿Qué pasa? Ahí ya está muy pasado de grado. Es decir, tiene demasiados grados de admisión y muy pocos de escape para lo que podríamos ver. Pasando de 140 grados de admisión ya sería demasiado. Lo suyo sería que tuviese sobre en torno a 130 más o menos. Y 130, 135, por ahí más o menos, va bien. ¿Qué pasa? Pues ahí ya tendríamos que variar un poquito para ver si lo subimos o lo bajamos para reducirle esos grados. ¿Qué pasa? Que a lo mejor le ponemos una juntita de 1 milímetro debajo y ya se nos cuadra la distribución y se nos quedaría bien a lo mejor en 135 o 185, por así decirlo. Y ya se podría quedar bien y podríamos pasar al siguiente paso, que es la culata. Vale, no sé cómo se va a ver porque acabo de mover un poco la cámara porque me he sentado aquí para explicar todo esto mejor. Así que vamos a empezar por la distribución que teníamos de origen sin junta. Aquí vamos a meternos en cómo adaptarlo y en los cálculos que hay que hacer y demás. Bueno, cálculos, entre comillas. Así que
Vamos a montar, a poner, distribución, sin junta. Escape, hemos dicho que tenía 188 grados. Y admisión, hemos dicho que tenía 140 grados. ¿Qué pasa? Nosotros lo que nos interesa es bajar estos, que lo tendríamos que dejar en torno a los 135 o 130 y poco. ¿Qué pasa? ¿Cómo bajamos estos grados? Pues en principio tenemos que hacer la medición de cómo se nos quedaría el transfer para que diese estos grados. ¿Qué hacemos? Pues a los 140, para dejarlo en 130, por así decirlo, tendremos que quitarle 10 grados. ¿Qué pasa? Que ¿cómo lo hacemos aquí? Pues tenemos que hacer restar a esos 140, le quitaríamos 5 grados, que sería para a la hora de medirlo en el goniómetro. Si quitamos 5 grados, estaríamos quitando 5 de subida y 5 de bajada. ¿Por qué estamos quitando 5? Porque recordemos que la biela sube para conseguir la carrera 44 en comparación a la carrera 39, sube 2,5 milímetros más arriba y 2,5 más por abajo. No es que suba a lo mejor 5 milímetros del tirón para arriba, por eso si ponemos una junta de 5 milímetros no nos va a servir para nada. Tendremos que poner una de 2,5 o incluso de 3 para compensar el squeeze y demás. ¿Qué hacemos? Pues tendríamos que quitar a los 140 grados 5 grados y se nos quedaría pues 135 grados. Así que tenemos que medir. Vamos a empezar a bajar hasta ponerlo ahí, que es donde empieza la misión a medir. Y cerramos, apretamos aquí. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a seguir girando hasta que nos salgan 135 grados. Ahí. Tenéis más. Ahí están los 135 grados. Y como vemos todavía pues no se ha cerrado la lumbrera. ¿Qué pasa? Ahí es donde vamos a marcar. Vamos a empezar a marcar aquí. Vale. Y vamos a variar un poquito. Vamos a bajarlo del todo. Como estáis viendo, no sé si se verá la línea azul, queda un cacho de lumbrera que sigue sin destapar. Que sigue destapada, perdón. Ahora, ¿qué hacemos para poder variarlo y que baje nuestro cilindro? Pues o bien cogemos y rebajamos la base del cilindro, lo tendremos que llevar a un tornero para rebajar la base del cilindro tanta distancia como nos sea necesaria para conseguir estos grados, o bien podemos hacer rebajar la base del motor, pero vamos, siempre se hace lo de rebajar el cilindro para que no tengamos ya problemas con el motor por si queremos montar otro cilindro. Bien, ¿cuánto tendremos que rebajar? Porque aquí acabo de medir. Vale, como iba diciendo, que me han interrumpido, mediríamos en la línea y ya se nos quedaría a 130 grados, que le hemos quitado 5 porque recordemos que tenemos que quitar 10, ya se quedaría 5 para un lado y 5 para otro. Vale, ¿cómo hacemos ahora para saber todo lo que tenemos que rebajar en este cilindro? Bien, pues yo voy a coger mi calibre y voy a medir directamente, así tal cual, hasta dónde está la altura del transfer que el que viene ya con el cilindro. Pues como estamos viendo está en 29,81 más o menos. 29 milímetros. 29,81 milímetros. ¿Qué pasa? Ahora vamos a medir donde nosotros hemos puesto la línea, que sería ahí. Nos hemos puesto la línea y nos da 31,5 más o menos. 31,5 milímetros. ¿Qué hacemos? Pues ahora tenemos que restar estas dos cantidades, 31,5 menos
29,81, nos sale 1 milímetro y con 69, vale, 1,69 milímetros. Pues esto es lo que tendríamos que rebajarle a la base del cilindro para bajar nuestro cilindro y que nos cuadre la distribución en la parte de admisión, porque por ejemplo la del escape luego es más fácil de retocar porque muchas veces si bajamos un poquito bajaría un poquito más la distribución de escape, pero podemos subirla ayudándonos de la Dremel y demás, y ya pues es más fácil de retocar. Igual de la misma manera, si nos salen por ejemplo 180 grados y queremos subirlo a 190, pues tenemos que medir 5 más y ya está, ya se nos quedaría en 190, marcamos y ya con la Dremel pues le haríamos la forma de cómo la queramos y demás, y pues poco más. Realmente en parte de adaptación de lumbrera sería más o menos todo esto lo que tendría que explicar, porque es muy complicado, pero y a lo mejor no lo he explicado como se debe o no me he parado tanto como podría, pero es que si no se me va a quedar un vídeo muy largo y más o menos he explicado así por encima cómo se hace. Aparte que yo tampoco es que sepa muy bien hacerlo, pero más o menos es así. Así que vamos a desmontar ya todos estos chismes. Al igual que por ejemplo si queremos preparar un cilindro, podemos medir su distribución de origen ya en el cigüeñal de origen, me queda un poquito pillado, y podríamos ya mirar qué distribución tiene y si podemos subirle un pelín de grado, bajarle un pelín de grado, ya eso como nosotros queramos. Así que vamos a quitar este cilindro ya. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la junta con la que se supone que se alzaría y se quedaría perfecto para poder montarle esa culata, y la voy a montar a ver qué distribución tiene. Vamos a montar esta junta, que con esta si la montamos pues ya el cilindro no tocaría en la culata. Pero ¿qué pasa? Pues vamos a medir distribución a ver cómo se nos queda. Si vemos ya, pues por aquí ya sube perfectamente arriba y se queda perfecto y ya no pasaría nada porque no tocaría en la culata. Pero vamos a ver qué pasa con la distribución. Vale, como iba diciendo antes, hemos medido ya grados de escape y nos da 190 grados de escape. Y nosotros pues ya diríamos, hostia, pues está muy bien. Así que lo que voy a hacer aquí va a ser apuntar. Por ejemplo, vamos a ver. Ya mediríamos y tenemos apuntado el escape. Voy a poner también aquí admisión para luego. 195 grados, y ahora vamos a mirar la admisión a cuánto se nos quedaría. Así que vamos a seguir midiendo. Ahí se empezaría admisión, así que vamos a poner el reloj a 0 de nuevo. Vale, y vamos a seguir bajando hasta que cierre de nuevo. Ahí cierra, más o menos. Y como no sé si lo veréis bien, pero esto es un 150 y está por 156 grados con la junta. 156 grados. Antes os he dicho que como máximo, y ni eso, como máximo, yo daría 135 grados. 156, esto ya es una bestialidad, esto es una burrada. Este cilindro no va a ir bien en la vida si lo montamos así. En el caso de que lo montéis, pues ¿qué pasa? Que la moto pues no va a ir bien, además de que tendremos el problema de la culata, que es a lo que vamos a entrar ahora. Pero ya estáis viendo como con una junta alza cilindro, un cilindro 49, que en este caso es un Italkit de 49, de aluminio, no va a ir bien. Este motor no va a ir bien en la vida con el cilindro montado con un alza cilindro. ¿Qué pasa? Que si lo haces en un Torrosa a lo mejor se te queda en 140 grados y 200 y pico de escape, como me parece que me quedaba a mí, o ni idea cómo estaba.
pero eso ya es una burrada, eso ya no se puede montar porque la moto no iría nada bien. ¿Qué pasa? Yo aquí os voy a dejar los márgenes más o menos que yo sé, porque estos, en plan, las medidas de grado, eso ya los van comprobando mucha gente en bancos de potencia, lo va comprobando mucha gente ya en más preparaciones, tal y que cual, y en base a diferentes pruebas que han hecho ya miles de preparadores, está visto que si se pasa de los 200 grados en escape, ya no va bien, y si nos pasamos de 135, 140 de admisión, ya no va a ir bien tampoco. Escape a admisión. Y por esto es muy importante que en las adaptaciones siempre hay que cuadrar la distribución lo primero y ya después ponernos a hacer las diferentes cosas que haya que hacer, porque todo el mundo dice no, eso le pone un alzacilindro no sé qué y se queda perfecto. ¿Qué va? Si le ponemos un alzacilindro ya acabamos de ver de que en la admisión no salen 150 grados, que eso es inadmisible. Así que vamos a... bueno, esto lo voy a dejar aquí. Voy a desmontar este. Bien, en este punto ya voy a dar por finalizada la primera parte del vídeo, ya que lo voy a dividir en dos partes porque si no se me va a hacer demasiado largo, ya que son 30 minutos ya casi lo que va y se quedaría un vídeo muy largo. Y la parte que viene después de la culata es muy compleja y muy extensa también y no os quiero aburrir con un vídeo tan largo. Así que lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en otro vídeo y este pues lo vamos a terminar aquí, en el que ya hemos visto cómo ajustar la distribución más o menos y o por lo menos he dado unas nociones de ello. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Si os ha gustado me gustaría que me siguieseis en Instagram, que le dieseis un like y os suscribáis para que tengáis más vídeos. Así que pues nos vemos, un saludo.